Bueno, ahí estamos escuchando. Puse el lado 2 yo. eh, el lado 2 del disco de los Twist. Este gran disco, de la década del 80, creo que del 83 es. Eh, Acá no lo dice, pero sí, yo creo que es del 83. Eh, la dicha del movimiento. Bueno, el lado 2 arranca con Ritmo Colocado, que justamente es de Danny Melingo y Diana Nylon. Este tema también está en el disco de Nylon, de Diana Nylon, esa ¿m? Gran artista mujer que dio el rock nacional, un discazo Nylon. Y bueno, Ritmo Colocado es de ella, de Danny Melingo y Diana Nylon. Después viene el clásico Pensé que se trataba de cieguitos, de Pipo Cipolati, una letra que tiene que ver con todo lo que pasó en la dictadura militar, ¿eh? Como siempre los Twists hablando de joda, en joda, pero bueno, tirando la posta y de cosas pesadas que pasaron acá en el país. ¿Mm? Después está Cleopatra, la reina del twist, también con la música de Danny Melingo, y Vivi Telas en este caso, también. Vivi Telas, igual que Diana Nylon y Fabi Cantilo, que cantaba en este disco, eh, es integrante de las Baby Squids. Integrante de las Baby Squids. Así que también, Cleopatra, la reina del twist, de Danny Melingo y Vivi Telas. Vivi Telas, fundamental en la Baby Squids. Ya dijimos que tocaron con Patricio Rey, su redondito ricota, le hacían los coros a Virus, se presentaron con Cerú Girán. Bueno, fundamentales en la década del 80. Y este tema, bueno, fundamental. Igual que Ritmo Colocado, temazo. Recomiendo que, si pueden, escuchen la versión de Diana Nylon. Después, ¿quién puso el bomb? Este es un tema que hacían los Teen Tops. Los Teen Tops, ellos son muy fanáticos en esta época era muy fanático del rockabilly, del rock and roll de los inicios, los Twist. Tenían mucho que ver, por algo el nombre. Y quien puso el bomb es un tema que hacían esos mexicanos que tanto le gustaban bueno, por algo lo puso Charlie también. Le gustaban a Charlie García, a los primeros rockeros de acá de Argentina. Los Teen Tops fueron los primeros que tocaron rock and roll acá. Eran un grupo mexicano, pero los primeros que tocaron rock and roll acá en Iberoamérica, digamos. Bueno, ya presentamos si pueden, en la página de Mos Radio está, yo lo presenté el disco, yo lo tengo por suerte, el disco de los Teen Tops. Otra cosa que a mí me gusta también son los inicios del rock and roll en castellano. Yo considero fundamentales a Johnny Tedesco, Sandro, Billy Cafaro, esos artistas que incluso esos artistas que presentaron el rock and roll, que tocaban rock and roll acá en el país. Por ahí no cantaban en castellano, pero bueno. Billy Cafaro sí. Billy Cafaro fue el primero que tocó rock and roll en castellano, y bueno, después le siguieron Sandro y Johnny Tedesco. Yo soy fanático de ese rock and roll de la década del 50 que vino de Elvis Presley, digamos, popularizado por Elvis Presley, pero bueno, Little Richard, Chuck Berry. Dos Saviolas ya pasamos mucho Elvis Presley de los comienzos. Así que bueno, ¿quién puso el bomb? El cuarto tema de los Twists, que es un tema que habían grabado, los Teen Tops. El disco de los Teen Tops, un discazo. Y bueno, si pueden, en la página de Mos Radio está cuando nosotros trajimos el disco de los Teen Tops y lo reseñamos. Así que si pueden, escúchenlo. Después, Chipolati era, bueno, un tipo, o sea, de lo más avanzado de la década del 80.
El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Un tema de Pipo Cipollati. El primero todos clásicos son. Acá en este disco son todos clásicos. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Después el sexto tema es Jabones Flotadores. También un tema con todo el lunfardo, con todo el zarpe de esa época, Jabones Flotadores. El público puntilloso entiende de qué se trataba. Jabones Flotadores. Así que ese tema es de Pipo Cipollati y Dani Melingo. El público que está a la vanguardia entiende de qué se habla en ese tema, en ese disco, en ese tema. Y el séptimo es Mocasín, de Pipo Cipollati, que son los temas que vamos a terminar escuchando. Jabones Flotadores, bueno, tremendo. Y después el lado 1, yo arranqué por el lado 2. El lado 1 es Jugando Hula Hula, Jugando Hula Hula, que es un tema también de Dani Melingo, también. Todo lunfardo, todo... Bueno, los berretines que había en esa época. Al público entendido lo entiende, de qué va el tema, Jugando Hula Hula. Después viene 25 Estrellas de Oro, que es de Dani Melingo y Pipo Cipollati. Dani Melingo y Pipo Cipollati, 25 Estrellas de Oro. Después viene el tercer tema, Sos una rica banana, que es de Dani Melingo. Dani Melingo fue fundamental, un compositor fundamental. Dani Melingo, Sos una rica banana. Después viene Ciento, Ciento, que es de Pipo Cipollati. Disculpe, Ciento. Y después viene El Bowling, El Bowling, de Dani Melingo y Rodolfo Vázquez. El Bowling de Dani Melingo y Rodolfo Vázquez. Y el último tema del lado A es Locura, que es de Horacio Ascheri. Horacio Ascheri, la primer banda que hizo rock and roll acá en el país fueron los Pickups. Los Pickups fue la primera banda que hizo rock and roll acá en el país. La primera banda de rock and roll que reventaban eran de Villa Lugano. Reventaban los lugares por donde estuvieran en la década del 50, los Pickups. Los Pickups eran lo más grande que había. Son también pioneros del rock and roll acá en este país. Los Pickups. Y este tema Locura es de Horacio Ascheri. Tremendo. Bueno, Cipollati y Melingo eran fanáticos de la década del 50, por algo se llaman los Twists, la banda, reivindicaban los orígenes del rock and roll, del twist y del rhythm and blues. Así que este es un discazo, por algo es un clásico total. Locura también de Horacio Ascheri, de los Pickups. Pickups también, si pueden escúchenlo, escuchen a los Pickups, la primera banda de rock and roll que hubo acá. La primera banda se presentaban, arrasaban en los barrios, arrasaban. Tremendo los Pickups, como Johnny Tedesco, Sandro, Billy Cafaro, artistas tremendos de la década del 50, Eddie Pequenino, tremendo. Acá en los 50 vino Bill Haley y los Cometas, la rompieron. Acá la gente se volvió loca. Desde que vinieron Bill Haley y los Cometas, el rock and roll no morirá jamás, como dice el tema de la renga, que en realidad es de Neil Young, es así. Desde que vinieron Bill Haley con sus Cometas, antes de los Beatles, antes de los Rolling Stones, los primigenios del rock and roll. Por supuesto que el rock and roll es de los negros, ¿no? De Chuck Berry y de Little Richard, ¿no? Son los pioneros. Pero bueno, Elvis Presley grabó los temas de ellos y se popularizó en todo el mundo. Elvis Presley, ¿quién puede negar el legado de ese tremendo artista? Pero acá también, acá después Billy Cafaro, Sandro, Johnny Tedesco, tremendo. Y los Teen Tops mexicanos que grababan esos rock and rolls, impresionante. Siempre yo recomiendo para
para investigar la música, principalmente el rock and roll, tenés que ir a los comienzos, tenés que ir para atrás. Lo mismo que en el tango, pasa en el tango lo mismo, vos tenés que ir para atrás. Tenés que ir a lo que es Gardel con el tango cantado, tenés que ir a las orquestas típicas, tenés que ir después a los payadores, tenés que ir a la sabanera, al candombe uruguayo. Vos tenés que ir yendo para atrás siempre, para entender la música que por lo menos hasta, no sé, el siglo, o sea, a principios del siglo estuvimos escuchando. Ahora es otra cosa, pero bueno, todo tiene su comienzo, todo tiene su comienzo, siempre hay que ir investigando para atrás. Investiguen el tango, investiguen el rock and roll originario de acá de Argentina, quienes cantaban, por ahí no cantaban en castellano. Billy Cafaro fue el primero que cantó en castellano. Popular, se paraba el obelisco, o sea, tenía que bajar en helicóptero, porque era una popularidad tremenda la que tenía Billy Cafaro. Como después tuvieron Sandro, Johnny Tedesco, y bueno, después lo que vino después del rock nacional, con Los Gatos, Manal, Almendra, Boss Day, bueno, no paró más. Así que bueno, esto fue un poco recordando a Dani Melingo, fundamental yo diría desde el año 1980 hasta ahora, los últimos 50 y pico de años, músico fundamental de la escena al más alto nivel. Si uno se lo pone a analizar disco por disco, banda por banda, se va a dar cuenta lo que es. Arrancó con Milton Nascimento, un brasilero, lo tuvo en su banda en la fines de la década del 70. O sea que el tipo era muy formado, y bueno, lo vamos a seguir homenajeando con el transcurso de los programas. Así que terminamos con los twists, y bueno, gracias por todo. Ahora lo dejamos con Moro, que bueno, con el rock nacional nuevo, bandas nuevas, así que otra propuesta alternativa y fundamental en Mos Radio. Así que ahí lo dejamos con Hasta el último suspiro con Moro, y terminamos con los twists, unos temazos.